Hola, buen día. Gracias, Adriana. Ahora bien, a continuación tenemos a la doctora Patricia Lenin Nurilú. La doctora nos hablará acerca de la evaluación ecocardiográfica en las alteraciones posisquémicas. La doctora es cardióloga, es ecocardiografista formada en el Hospital 20 de Noviembre. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, doctora Enciso, por permitirme participar aquí, por estar aquí. Y bueno, como ya bien les decía la doctora Miave, yo les voy a hablar acerca de la evaluación ecocardiográfica, de las alteraciones que se presentan en la cardiopatía isquémica. Pues bien, es un método no invasivo, de fácil acceso, que puede tenerse en urgencia, puede llevarse hasta la cama del paciente y pues prácticamente puede ser de mucha utilidad como primer estudio de gabinete que puede llevarse a cabo en el paciente. Bueno, recordemos que la cascada de isquemia presenta alteraciones debido a la estructura bioquímica que se lleva a cabo en el miocito. Esta alteración principalmente se presenta, o la primera que se presenta prácticamente, es una disfunción diastólica. La disfunción diastólica prácticamente va a estar dada por una alteración en la relajación del ventrículo izquierdo, y cuando existe una cardiopatía o un infarto agudo, prácticamente se presenta ya sea un patrón de llenado retardado o que se llama relajación lenta, y la siguiente puede ser pseudonormalizado. Estos dos tipos de alteración puede presentarse en la cardiopatía isquémica en fase aguda. Lógicamente, si tenemos un paciente en fase crónica, seguramente vamos a tener ya restrictivo, pero de primera instancia vamos a tener estas dos. El patrón de llenado se va a valorar de acuerdo al Doppler pulsado, y este es el patrón de llenado normal, que se caracteriza por una onda E, una onda A. La onda E va a representar el llenado rápido y la onda A la contribución auricular. Esta pues va de acuerdo a las fases del ciclo cardíaco y relacionada con el electrocardiograma. También la función diastólica podemos llevarla a cabo con el Doppler tisular, colocando la señal de la imagen a nivel del anillo mitral. También lo podemos valorar con el flujo venoso pulmonar, y también apoyarnos con el Doppler en modo color, en modo M, y de esta manera podemos darnos cuenta que en qué grado de patrón de llenado o disfunción diastólica se encuentra el paciente. Seguida de la disfunción diastólica, se presentan las alteraciones estructurales del miocardio. Esta es por una alteración en la contracción o en el engrosamiento del miocardio, y esta vamos a darle una puntuación de acuerdo a los segmentos del ventrículo izquierdo. Ay, no puedo. No me permite señalar. El apuntador. Sí. Bueno. Gracias, doctor Mina. Bueno, tenemos 16 segmentos, y cada uno de los segmentos va a corresponder a la arteria coronaria que irriga esa parte del miocardio. La puntuación en cuanto a la alteración en la movilidad van a ser 4. Le vamos a dar el número 1 cuando el engrosamiento del miocardio es normal y es uniforme. 2, cuando hay una alteración, ay, es que tengo que usar los dos. Y el 2, cuando hay hipocinesia, es decir, que hay una disminución en el flujo, en el engrosamiento del miocardio. 3, cuando prácticamente ese miocardio ya no se mueve. 4, cuando hay una contracción excéntrica del miocardio durante la sístole, y cuando ya se presenta un aneurisma. Todo esto nos va a reflejar, o vamos a hacer la suma del número de segmentos afectados, y posteriormente, dando seguimiento a los 16 segmentos, nos va a dar un índice de motilidad que se refiere, lo normal es que sea 1, es decir, que todo el miocardio se mueva en forma uniforme, ¿sí? El paciente tiene un mayor riesgo de complicaciones cuando este índice de mortalidad es mayor de 1.4.
Aquí podemos ver si existiera una alteración de la motilidad en el ápex, por ejemplo, entonces ya relacionaríamos con el territorio de la arteria que irriga esa parte y podríamos decir que la alteración o la oclusión se encuentra prácticamente en la descendente anterior y así sucesivamente pudiéramos mencionar que si hay una alteración en la posterolateral o la cara inferior, pues lógicamente la arteria que está ocluida o la responsable de eso sería la arteria coronaria derecha. Aquí tenemos esta imagen en un eje corto, siempre es importante evaluar los 16 segmentos en un eje largo, en un eje corto, en 2 cámaras, en un 4 cámaras y de esa manera determinar el índice de motilidad parietal. ¿Sí? Como ya lo comentaba previamente la doctora, este es un estudio no invasivo, pero sin embargo podemos también usar un medicamento para hacer o llevar este estudio a un ecoestrés, que en la siguiente plática les van a hablar más detalladamente acerca del ecocardiograma estrés farmacológico, pero en el que también podemos valorar no solamente la isquemia, sino la viabilidad miocárdica. La viabilidad significa de que en una área donde seguramente hubo o existió un infarto del miocardio, probablemente tenga tejido vivo, y la conclusión es que también está sufriendo de una isquemia. Entonces esos pacientes tienen una mayor supervivencia si se llevan a la revascularización que dejarlos únicamente con tratamiento médico. ¿Sí? Asimismo, podemos tener otras complicaciones o diagnosticar otras complicaciones, la cardiopatía isquémica aguda, como es la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Esta ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo es poco frecuente, se presenta en el 6% del total de infartos, sin embargo, cuando llega a presentarse la mortalidad es hasta el 10%, es más frecuente en mujeres, enfermedades de un solo vaso, y esta generalmente puede llegarse, es un poco difícil diagnosticarse por ecocardiograma, pero debemos de reunir varios criterios o buscar intencionadamente otros factores que nos pudieran llegar a definir que realmente hay una ruptura. De acuerdo a esta ruptura hay 4 tipos y prácticamente podemos decidir si el paciente tiene, en caso de que tenga una disección del miocardio en forma lineal, hablaríamos de un grado 1, si esta fuera anfractuosa, hablaríamos de un grado 2, si hubiese un trombo ahí y estuviera ocluido por el pericardio, hablaríamos del grado 3 y lógicamente ya cuando tiene un cuello amplio, hablaríamos del grado 4. Entonces aquí vemos en esta imagen el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, vemos que existe un derrame pericárdico secundario a una perforación, aquí está la flecha, es una perforación total del ventrículo y es en forma lineal. Este derrame pericárdico, cuando se presenta o tiene un grosor de más de 5 milímetros, podemos decir que es un derrame pericárdico grave y que seguramente se debe a una perforación del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Los factores de riesgo para la comunicación interventricular, que es otra complicación mecánica que puede llegarse a presentar en pacientes con cardiopatía isquémica aguda, pues es la edad avanzada, sexo femenino, hipertensión arterial sistémica, es mucho más frecuente y mucho más grave cuando se presenta en la localización anterior, generalmente ocurre en el primer episodio del infarto, se debe a enfermedades de un solo vaso, generalmente en mujeres que no tienen colaterales o que no tienen que tienen ausencia de colaterales. La comunicación interventricular llega a presentarse en los primeros 4 días después de un infarto agudo del miocardio y como les comentaba, casi tiene la misma clasificación de la perforación o de la disección del miocardio. Aquí podemos observar, tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho en un eje corto y aquí vemos el septum interventricular que se está comunicando con el ventrículo derecho. Aquí nuevamente otra imagen en eje corto en el que existe un defecto en el septum. Y bueno, aquí nos podemos apoyar con el Doppler color y vemos cómo existe un flujo turbulento de izquierda a derecha. ¿Sí? La comunicación interventricular es más frecuente en el ápex cuando se trata de un infarto anterior y es posterobasal cuando se trata de un infarto inferior o la responsable es la coronaria derecha. ¿Sí?
Tenemos otra complicación mecánica que es la insuficiencia mitral. Prácticamente esto nos vamos a basar para determinar el tipo de insuficiencia mitral que presenta en ese momento el paciente, de acuerdo a una clasificación que se llama Carpentier, en la que vamos a valorar la movilidad de las valvas, los músculos papilares, el anillo valvular y lógicamente pues todo el aparato subvalvular. De esa manera podemos determinar si la insuficiencia mitral que presenta el paciente es de origen orgánico o es de origen funcional. Cuando la insuficiencia es funcional, se dice porque hay una dilatación del anillo valvular, porque hay ruptura de las cuerdas tendinosas o porque hay una dilatación prácticamente del resto del ventrículo izquierdo que permite que las válvulas no coapten en forma adecuada y hay un regreso de la sangre hacia la aurícula izquierda. ¿Sí? Aquí podemos ver en esta imagen tenemos rota una cuerda tendinosa, ¿sí?, de la valva anterior de la mitral. Aquí prácticamente está una asinesia, de hecho tenemos un contraste espontáneo, entonces eso significa que el anillo seguramente de la válvula mitral está dilatado, lo que no permite que en forma adecuada estén coaptando las valvas de la mitral. Otra forma en la que podemos también determinar si la insuficiencia mitral es de origen funcional es determinando el tenting, que es la capacidad o la forma que adoptan las valvas, tomando esta forma como una casita de campaña. Eso hay criterios que nos pueden, todos estos criterios se deben de comentar en un reporte, porque eso permitirá si el paciente pudiera tener una mejor evolución, ayudándole a una corrección quirúrgica o definitivamente ya está fuera de tratamiento. Entonces, los predictores ecocardiográficos de reparación mitral fallida sería que tuviera una altura del tenting mayor de 1 centímetro, que la área del tenting fuera mayor de 2 centímetros cuadrados, que el ángulo posterolateral sea mayor de 45 grados y que el paciente tuviera asinesia ventricular. Los criterios ecocardiográficos que nos darían que es de origen isquémico y de grado severo, cuando el orificio regurgitante efectivo es de 20 milímetros por metro cuadrado, volumen de regurgitante 20 mililitros por latido y que la vena contracta, que es el orificio por donde se está regresando la sangre hacia la aurícula izquierda, fuera mayor de 4 milímetros. Entonces, también en los infartos los infartos en donde la responsable es la arteria coronaria derecha, suponiendo que el 80% de la población tiene dominancia derecha, entonces puede extenderse el 50% de los infartos de la cara inferior hacia el ventrículo derecho. Por lo tanto, también se debe de evaluar el ventrículo derecho y también existen algunas ventanas ecocardiográficas en las que podemos visualizar mejor algunas paredes del ventrículo derecho. Entonces esto deberíamos de hacerlo en forma sistemática y de tal manera que no se nos escapara ninguno de los segmentos del ventrículo derecho y determinar si tiene alguna alteración en la movilidad. Cuando existe una alteración en el ventrículo derecho, entonces prácticamente esto hace que la válvula o el anillo de la válvula tricúspide se dilate y que exista una insuficiencia tricuspidia. Esto también nos habla de una severidad o que el ventrículo derecho está dilatado. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen con una insuficiencia tricuspidia, está en movimiento, pero no sé qué pasa. Bueno, entonces la insuficiencia tricuspidia prácticamente, al igual que la válvula mitral, pues es el regreso de la sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha y esto nos indicaría que probablemente hay una asinesia o hipocinesia en una parte del ventrículo derecho y que está dilatando el anillo valvular de la tricúspide. ¿Sí? Otros mecanismos, otros efectos secundarios de la cardiopatía isquémica es la presencia de trombos intracavitarios. Esto nos indicaría que es un ventrículo izquierdo con asinesia o disinesia, ya que permite que la turbulencia o la sangre no se eyecte en forma adecuada y eso
permite la formación de un trombo en el interior del ventrículo izquierdo, y aquí podemos observar en estas imágenes la forma de los trombos, y puede localizarse en cualquier parte del ventrículo izquierdo. Los pacientes que tienen o llegan a tener esta complicación generalmente tienen trombosis sistémica. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.